Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, y hoy explicaré el alcance jurídico de las autoridades del sector público, de la administración pública, es decir, de la rama ejecutiva del gobierno, del Estado de Derecho, en materia publicitaria, en cuestiones publicitarias, en temas publicitarios, frente a casos, asuntos, cuestiones, temas publicitarios y propiamente de la publicidad comercial digital, que es el centro de nuestro enfoque para entrenar a los abogados mediante nuestros programas Premium, Executive, en Derecho Publicitario Global más Legal Tech. Y precisamente la naturaleza jurídica, la razón de ser jurídicamente de las autoridades de control del sector público, de la administración pública, no es judicial, no es de dirimir conflictos como órgano de cierre, o sea, para lograr cosa juzgada, la terminación por ende definitiva de un conflicto, sino que son autoridades precisamente que se relacionan con el administrado para los fines del gobierno. Esto es súper importante. Igualmente, lo que se conoce como regulación, como algo distinto de la legislación, no es su razón de ser a nivel general y abstracto, o sea, no son creadoras de normas, por ende generales y abstractas, no legislan. Esto le corresponde al Congreso, al Parlamento, a la rama legislativa, propiamente el poder público legislativo. Pero como son del poder público ejecutivo, su razón de ser es la administración. Y por supuesto que en esa administración, su deber ser jurídico involucra múltiples aspectos de la publicidad mercantil, comercial, digital, que por supuesto está vinculada con la inteligencia artificial. En cuestiones tales como, o sea, la gestión administrativa pública, en cuestiones tales como, jurídicamente, las telecomunicaciones, temas tales como el manejo jurídico de las telecomunicaciones en cuanto a la administración del Estado de Derecho, ¿cierto? Porque precisamente se emplean redes alámbricas e inalámbricas mediante cableado y sistemas de comunicación a la distancia no cableadas para lograr precisamente la gestión publicitaria comercial en lo digital, ¿cierto? En este contexto de la dinámica de la inteligencia artificial o en temas precisamente de aclaración de criterios de calidad en general, ¿cierto? Y dentro de ello entonces de las particularidades de la forma, de la calidad que jurídicamente debe tener el hardware, es decir, los elementos físicos, los componentes físicos en átomos analógicos de la computación electrónica, ¿cierto? Por ejemplo, de las tarjetas de video, ¿cierto? De los elementos periféricos, es decir, que rodean la computación electrónica. Todo se vincula directamente con la publicidad comercial digital, como nos damos cuenta, a la medida del caso, es decir, de cada relación jurídica vinculada con publicidad de esta naturaleza. Y, por supuesto, que frente al software, igualmente, los programas de computador, de ordenador, los aplicativos para que precisamente se pueda ejecutar la computación electrónica, es decir, el procesamiento de variables para lograr soluciones mediante el hardware, debe existir igualmente y jurídicamente existe precisamente una calidad que debe presentarse, que debe lograrse, darse, brindarse frente a los software. Entonces, aquí también la administración pública tiene múltiples alcances. Pero reitero, no se trata de que sean órganos judiciales, por eso la rama judicial, el poder público judicial es el encargado del manejo de los casos en cuanto al cierre de los conflictos, ¿cierto? Es el órgano de cierre, ¿sí? Y por supuesto que en el desarrollo de la administración pública se van logrando antecedentes jurídicos cuando en los actos administrativos, los actos de la administración pública, existe validez, es decir, cuando existen actos administrativos, por ende válidos, es decir, cuando son actos jurídicos, cuando actúan con base en lo jurídico, por ende logrando actos jurídicos, por ende naturaleza administrativa pública, y por ende en cuanto a su desempeño, su funcionamiento, sus actuaciones jurídicas, no antijurídicas, hacen parte del derecho. Entonces, todos los elementos que se logren en materia publicitaria, específicamente frente a la publicidad de la empresa mercantil, comercial, en general y por ende en lo digital, son elementos que hacen parte del derecho y por ende que se deben atender a la medida de cada caso. Pero hay que tener claro, como abogados, la función ejecutiva, legislativa y judicial y no confundir la legislación con la regulación y no pretender que lo que se conozca como regulación
es algo vinculante, oponible, por ende, a nivel general y abstracto, ¿cierto? Y que, por ejemplo, la regulación sectorial de asuntos, de temas, de elementos publicitarios es vinculante, ¿cierto? Sino que es vinculante en cuanto a la naturaleza jurídica y, por ende, el alcance, el efecto jurídico que tenga el respectivo acto, pero no con la vocación de ley, ¿cierto? Y a la vez, por supuesto, hay que tener claro que no existe jerarquía entre normas. Todas las normas son importantes porque todos los elementos del derecho forman la libertad y dentro de ello el límite, es decir, lo permitido y lo prohibido jurídicamente. Entonces, todas las normas son importantes y por eso no existen antinomias, o sea, conflictos, contrariedades, incompatibilidades entre normas, y por ende a la vez no existen los vacíos normativos, la insuficiencia del derecho. El derecho es suficiente frente a los casos de inteligencia artificial mercantil, comercial, publicitaria, empresarial, porque el derecho aplica a la medida del caso, a la medida de los hechos de cada relación jurídica vinculada con publicidad de esta naturaleza. Entonces, el derecho es suficiente y lo que hay que lograr es autorregular el caso para que exista con armonía jurídica, o sea, por ende válidamente con diligencia jurídica, cumpliendo con el derecho del caso a la medida de cómo cada quien deba ejercer los derechos y deberes, y así es como existe el caso válido y por ende la publicidad válida, preventivamente y correctivamente. Así es como se logra detectar la forma jurídica del conflicto, la naturaleza jurídica del conflicto vinculado con publicidad de esta forma, y se logra determinar la forma total, por ende, el todo de la forma, el todo de la culpa, el todo de la forma de la culpa, es decir, de la forma en la cual se ha ocasionado, se ha causado, se ha formado el conflicto, y dentro de ello igualmente se aclara la forma en la cual se debe asumir ello, es decir, la forma en la responsabilidad jurídica por la culpa, es decir, la forma de asumir la consecuencia de ello, y a la vez dentro de ello se asume la culpa, o sea, se asume la responsabilidad jurídica por ende de la culpa a la medida por ende específica, precisa, jurídicamente de la culpa existente, y así es como se termina el caso, se soluciona el conflicto y se da la cosa juzgada cuando es una decisión por ende basada en una función judicial válida o en una autorregulación precisamente válida entre las partes para dirimir el conflicto directamente, logrando una transacción, ¿cierto? Y por ende una terminación de los elementos en conflicto y por ende no existen obligaciones pendientes, se termina todo. O por una autoridad competente que permita de alguna forma válida dirimir el conflicto, pero y que por ende actúe jurídicamente y las partes del conflicto igualmente actúen válidamente y en general exista un caso correctivo, un proceso de solución del conflicto válido y por ende se logra la justicia, es decir, lo ajustado a lo jurídico y por ende termina el caso. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Y entonces no es que exista la regulación como algo distinto de la legislación o como algo distinto del derecho. Todo lo que sean normas, es decir, elementos de los derechos y deberes y propiamente de la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente, forman el derecho, hacen parte del derecho, son normas. Todo mediante lo cual se aclaren los elementos y por ende nuevos elementos de la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente es una norma, por ende una nueva norma cuando es un nuevo elemento, por ende no existente, no conocido, no descubierto previamente frente a la libertad jurídicamente, frente a la libertad jurídica. Y así es como se va aclarando precisamente el tener claros los elementos de la libertad, la forma de la libertad, las partes y su todo, en qué consiste la solidaridad jurídicamente, la lealtad jurídicamente, ¿cierto? La dignidad jurídicamente. Y precisamente cómo es que existe, por ejemplo, válidamente, cómo debe existir jurídicamente, cuál es el deber ser jurídico de la interacción, cómo debe existir jurídicamente la interacción, el vínculo jurídico y la relación jurídica entre la empresa mercantil y el consumidor con base en una publicidad según cómo existe el caso. Y a la vez, entonces, el todo del derecho, o sea, esto permite aclarar por un lado que entonces el todo del derecho a la medida de la publicidad es la forma de la regulación de la publicidad y ello se da en abstracto, es decir, sin vincularse con un caso concreto y específicamente según el caso, es decir, en concreto. Y a la vez hay que tener entonces claro que no existen las autoridades independientes de regulación, entendido como algo vinculante, ¿cierto? Y por ende oponible, exigible, coercitivo y con efectos negativos jurídicamente para quien no lo obedezca frente a la publicidad, no. Entonces, las comisiones, por ejemplo, la figura que se dé una comisión como un ente, o sea, una persona jurídica,